Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de Cuadernos Políticos de ayer y hoy, que llega a ustedes con el auspicio del Centro de Estudios de Democracia y Participación Ciudadana, CEDES, y del Observatorio de la Diáspora Venezolana, ambas instituciones domiciliadas y radicadas en Estados Unidos. Y a través de, por supuesto, ojo con eso, plataforma que se encuentra en Ciudad de México. Así que bienvenidos nuevamente a nuestro programa semanal. Hoy tenemos dos novedades. La primera de ellas es que no nos acompaña como de costumbre Viviana Pacheco, porque se encuentra doña Viviana, como le digo yo, porque hoy se encuentra montada en un avión viajando hacia algún lado, porque no le pregunté para dónde iba. Y entonces se encuentra con nosotros Julieta Casó, que es la directora de proyectos precisamente del Observatorio de la Diáspora Venezolana y la directora del Instituto de Estudios de Migraciones de CEDES. Así que bienvenida, Juliet, doña Hola, gracias, Julieta. gracias Y hoy por... tenemos una invitada muy especial. Tenemos una invitada que, además de ser una gran amiga, es una extraordinaria mujer, muy respetada. Se trata de Corina Lloris, quien es filósofa y en los últimos tiempos ha estado permanentemente presente en la palestra política venezolana desde el momento en que su tocaya, María Corina Machado, la designó en su momento para ser la abanderada de la oposición. Y bueno, todos sabemos de la imposibilidad de efectuar el registro correspondiente, cayendo entonces posteriormente la responsabilidad en Edmundo González, que de paso está de cumpleaños hoy, el presidente electo de Venezuela, y entonces le hacemos llegar nuestras felicitaciones. Así que bienvenida, Corina Lloris, a este programa, colega de la Universidad Católica Andrés Bello, académica de altos vuelos, escritora. Estamos en un programa conjunto analizando obras de Dostoyevsky, de Camus, de Sartre, etcétera, que es otra parte, otra de las facetas de la vida de Corina Lloris. Así que bienvenida, Corina. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Julieta, por esta invitación y por esta oportunidad para compartir con ustedes estos espacios. Y bueno, muy agradecida por tus palabras, Alejandro. Sabes Entre que yo otras. soy muy, a veces me produce un poco como de, no sé, me sobrepasan muchas cosas que me dicen, ¿no? Pero sí, aquí estamos en la lucha y de verdad encantada de compartir con ustedes estos momentos. Bien, hoy vamos a tratar un tema muy importante, creo. Creo no, es un tema muy importante. Eh, la teoría política y la praxis política afirma y reconoce en sus estudios que cuando en una democracia se empiezan a suceder procesos de polarización política, ideológica o social, o las tres al mismo tiempo, en ese se advierte entonces un peligro para la evolución de la democracia, de esa democracia. Es decir, cuando empezamos a ver en un sistema político democrático la aparición de polarizaciones de cualquier tipo, esa democracia comienza a estar en peligro. ¿Por qué? Porque esas polarizaciones regularmente se encuentran asociadas a procesos de toma del poder y la imposición de una ideología en particular como verdad, como decía Hannah Arendt. Es la imposición de una verdad absoluta que pretende la reinterpretación de los contenidos de la historia. Y entonces allí vemos cómo esa realidad, esos procesos, entonces impactan en la evolución de la democracia y la pone en peligro. Porque hay confrontaciones, porque empieza a aparecer la violencia, porque empieza a aparecer la mentira, porque empieza a aparecer el discurso político categorizador y maniqueísta que pretende dividir la sociedad en buenos y malos, pro y contras. Y entonces allí vemos cómo esas ideologías que se polarizan, regularmente se polarizan o hacia la extrema izquierda o se polarizan hacia la extrema derecha, entonces vemos
como una de las consecuencias sustantivas de esa realidad es que se pone en peligro la institucionalidad, el Estado de Derecho, la vigencia de las instituciones, el respeto a las garantías de los ciudadanos y, por supuesto, eso afecta el ejercicio de derechos políticos, ¿verdad? Entonces, hoy nuestro programa precisamente va a tratar de eso, va a tratar de ideologías de extrema, de derecha y de izquierda versus institucionalidad o versus Estado de Derecho. Entonces, la primera pregunta que se nos ocurre hacerle a Corina es, ¿efectivamente tú ves que eso sea así? Cuando empiezan a aparecer procesos de polarización, cuando vigente se encuentra una ideología extrema en el ejercicio del poder, bien sea de izquierda o de derecha, ¿qué tan válido es eso? Pero en primer lugar y en segundo lugar, efectivamente tiene un impacto sobre la institucionalidad de ese régimen político. Bueno, Alejandro, es un tema incluso muy controversial, ¿no? Porque nosotros, si yo me centro en lo que ha sido Venezuela en los últimos 30 años, nosotros tuvimos una ruptura de la institucionalidad incluso antes del propio chavismo, antes del advenimiento del chavismo. Precisamente por la ruptura de esas instituciones es que creo yo que se produce todo lo que ha tenido estos 25 años, por Ujú. reducir los 25 años nada más y tomar en cuenta los últimos años de los 90 que fueron terribles. Y yo justamente he sido un tanto crítica de la división izquierdas y derechas, porque me parece que en el fondo nosotros estamos discutiendo más bien otros conceptos. Es el concepto de la libertad y el concepto de la democracia. Creo que en el fondo es a lo que nosotros nos dirigimos. Y para eso, pues yo me he remontado recientemente, bueno, en La Gran Aldea me publicaron un artículo que lo titulé con un título muy largo, que le puse la obsolescencia de las categorías derecha e izquierda para calificar las ideologías, porque siento que esa categorización, se me enredó la lengua, perdón, termina reduciendo y equivocando a veces ciertos conceptos. Yo soy muy amante de las claridades conceptuales y me he dedicado mucho tiempo a eso porque me decanté en la filosofía por la parte de estudio del lenguaje, de la filosofía del lenguaje. Y evidentemente eso me obliga a que el lenguaje sea mucho más claro. Entonces, cuando yo recuerdo, para no hacerlo tan en el aire, recuerdo un viaje que yo estaba a principios de los años 2000, estábamos en un grupo de la universidad haciendo un viaje a Tierra Santa, cuando se estaba cumpliendo el año 2000 y lo organizamos unos años después. Y en un crucero que estábamos haciendo, alguien nos llamó a uno de los profesores que estaban conmigo y a mí, que nosotros éramos de la ultraderecha del país. Yo lo único que hice fue reírme, porque yo decía, ¿qué me quieren decir que yo sea de la ultraderecha? Era una pareja española muy simpática, que los recuerdo con mucho cariño, pero los nombres se me han olvidado completamente, porque yo le estoy hablando hace más de 20 años. Y yo recuerdo que la discusión que nosotros mantuvimos en el crucero, yo le decía, pero ¿qué me están llamando ustedes ultraderecha? ¿Qué es lo que ustedes están diciendo que es ultraderecha? Porque es una categorización que se empeña en poner al lado de la izquierda el progresismo, lo que Ujú. se ha llamado progresismo, y del lado de la derecha una especie de conservadurismo que incluso parecería que es más bien un retroceso en los avances de la historia. Ujú. Entonces yo digo, pero ¿quién se puede hacer uso de la bandera del progresismo y decir que encarna todos los valores de una sociedad? Entonces yo siento que en esa categorización de derecha e izquierda hay momentos en que características que pertenecen a un grupo se le pasan al otro. Entonces yo creo O se lo que apropian. se lo apropian. Y además con un lenguaje que ha condenado de alguna manera a los que no piensan dentro de esa izquierda, de ese acceso que se ha llamado izquierda, pero también lo hacen al revés, porque entonces la que se ha llamado la derecha, entonces acusas al izquierdista de cualquier cosa.
Es un uso abusivo de la categorización, que yo creo que, claro, se impone porque termina siendo muy fácil para hacer una separación entre una manera de ver la sociedad y otra manera de concebirla, pero no responde realmente a lo que nosotros deberíamos hacer con seriedad. Yo sé que estas son discusiones que a veces son como muy refinadas y que terminan siendo agradables para un público muy específico, pero de verdad yo creo que uno tiene que hacer un esfuerzo para que las cosas nos lleven a entendernos un poco mejor. Porque ¿quién me puede decir en este momento de derecha o de izquierda en nuestro país que tiene la verdad? ¿Cuál es la verdad que nosotros estamos buscando si yo me centro en las derechas y la izquierda? Otra cosa es cuando yo empiezo a ver los valores de la libertad, los valores de la democracia, los valores de la honestidad. Entonces, ¿quién los tiene? ¿La derecha o la izquierda? Ujú. ¿Quién se puede erigir en el portador de esos valores? En eso es que yo creo que nosotros tenemos que hacer una diferenciación y evidentemente hacer un esfuerzo. Claro, la situación que nosotros estamos viviendo en este momento es tan terrible que estas discusiones a veces la gente no las quiere sostener. Ujú. Pero yo creo que es realmente indispensable que nosotros retomemos un poco la sindéresis política para que nosotros no, porque el otro problema, Alejandro Urdieta, es que nosotros queremos reducir todo o a la economía sin tomar en cuenta la política, o la política sin tomar en cuenta la economía, y para más remate, como estamos haciendo en este momento, una judicialización de la política. Ujú. O sea, la crisis de Venezuela la resuelve con una sentencia, lo Ujú. vas a resolver con una sentencia. O tú tienes que estudiar qué es lo que está pasando. Ujú. Entonces, eso es, digamos, un planteamiento básico que es en el fondo, pues son las páginas que tiene el artículo publicado, ¿no? La discusión que en el fondo estamos todos abocados a conseguir una sociedad justa, una sociedad equilibrada, una sociedad donde reinan los valores, que evidentemente está entendiendo a la sociedad o como un componente de ese conjunto o lo está entendiendo como algo, como un organismo. Si tú lo entiendes como un ente, un componente, lo puedes ajustar a los programas ideales casi perfectos que haces, que son generalmente los defensores de lo que llaman la izquierda, y entonces lo quieres adaptar a esa, y acuérdate de aquella famosa frase de si la realidad no se adapta a la teoría, peor le va a la realidad. Ujú. Entonces ahí estás quitándole a la sociedad el valor esencial de la persona humana. Claro. Y Mientras además, Fíjate que a nivel discursivo, esa Ujú. izquierda y derecha pareciera que dividiera el tablero en buenos y malos. Depende de donde te sientas ubicado, el otro, sea de izquierda o derecha, Claro, porque esa es es la malo. consecuencia de Tuyo la tiene razón y polarización. el otro no. Ujú. Exactamente, Ujú. exactamente. Fíjate que Fernando Mírez ha venido en los últimos tiempos, en realidad, diciendo de que, como bien dices tú, Corina, no tiene sentido hablar de izquierda y derecha. Lo que tiene sentido es hablar de vigencia, permanencia de la democracia y de vigencia del Estado de Derecho. Independientemente que tú seas de izquierda, de derecha, de centroizquierda, de centroderecha o del lugar donde te quieras colocar, en realidad tu argumentación y tu praxis política tiene sentido en tanto y en cuanto tú te encuentres o no apegado al Estado de Derecho. Eso es lo que te califica. Entonces, dentro de ese espectro. Pero hasta cierto punto, según o sea, hay una cosa que a mí me está preocupando en los últimos días, me está preocupando, no, que hemos reflexionado en los últimos días, que es la existencia como de etiquetas, como de marcas, sobre todo en América Latina. Y a partir de la emergencia de las revoluciones, de la revolución cubana que trastoca toda la evolución hasta cultural de América Latina y del continente, etcétera, este, surge como una etiqueta de izquierda que fue maravillosamente tratada en aquel maravilloso libro del buen salvaje, el buen revolucionario, en donde se etiquetan contenidos, el pensamiento. Entonces surge el foro de Sao Paulo, posteriormente surge el foro de Puebla, el grupo de Puebla, etcétera.
en donde se intenta como que apropiar una parcela de hechos y de discursos. Pero pareciera ser que en estos últimos tiempos, en estos últimos días, en estas últimas semanas que estamos viviendo, sobre todo a partir del 28 de julio, que hoy se cumple un mes, ayer se cumplió un mes, vemos como esas etiquetas, esas marcas, parecen como que quieren marcar distancia hasta cierto punto de lo que está sucediendo efectivamente en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba. Entonces, la pregunta es esa, Corina, o la reflexión que te pido es esa. ¿Están vigentes esas etiquetas o está vigente una parte de ese etiquetaje o ese etiquetaje está cambiando hacia una reflexión un tanto más realista, que tú lo acabas de decir, de la evolución de esas estructuras de ideas que sustentan un régimen político democrático, por ejemplo? Bueno, Alejandro, yo soy muy enemiga de las etiquetas, pero Claro. realmente abiertamente enemiga de las etiquetas. Yo puedo poner un ejemplo en este momento muy, muy simple. Me vino a la mente mientras estábamos hablando. Miles de los lectores y analistas de Fedor Dostoyevsky lo han calificado como ateo. Y nada más lejos que de la verdadera eh, eh, religiosidad de Fedor Dostoyevsky. La discusión en el capítulo de los hermanos Karamazov del Gran Inquisidor es Mm. justamente surge del deseo de Dostoyevsky de contraponer todas, a lo mejor, las propias dudas que él pudiera tener, pero es un hombre que vive apegado a su cristianismo ortodoxo, porque él lo que hace es un ataque en tal caso al cristianismo romano, por llamarlo de alguna manera. Entonces, perdóneme porque me fui para un lado literario más que político, pero es que fue el ejemplo que me vino a la mente. Las etiquetas son muy perjudiciales porque encasillas los personajes, las situaciones, y no les dejas las aristas que son precisamente las que te marcan ciertas diferencias y ciertas afinidades. Entonces, Eh, ¿tú piensas que Boric, Petro, Lula, de una u otra manera con estas posiciones, están tratando de superar esa etiqueta, de Totalmente. trascender esa etiqueta? Y unos más que otros, pero lo Ajá. están haciendo. Lo están haciendo. Si le pones, si le haces, los tratas de meter, a lo mejor tú sabes, con una medida, tú pones el más alto a Boric. Ujú, Sería luego Petro y un poquito más bajo Lula, por decirlo de alguna manera. ujú. Perdón, puse mal a Petro y a Lula. Boris, Lula, Petro. En un momento determinado se pueden ir equilibrando, pero es cierto que ellos están saliendo de las etiquetas. Ujú. Hay miles de razones políticas, porque por ejemplo, Colombia y Brasil se verán afectados enormemente con una segunda oleada, tercera oleada, cuarta oleada, ya no sé por qué. Está Sí, pasando en este está momento. pasando. Entonces, ellos se están dando cuenta que el problema incluso los está afectando a ellos. Ujú. Pero además, entonces tú piensas, no es solamente un problema por la migración, es un problema de concepción de la democracia, un problema de estabilidad de la región. Mira, Alejandro, yo ayer estaba leyendo en las redes, antes de que me pasara todo el desastre con el teléfono y que me quedé desconectada un buen número de horas, eh, unas aseveraciones que hacían desde los Estados Unidos acerca de los peligros que se representaba todo lo que estaba sucediendo en Venezuela. Y me vino a la mente un documento que yo encontré en los años, en una vez que fui a los archivos nacionales de Washington, cuando yo estaba haciendo el estudio sobre el golpe del año de 1945, cuando el general Isaías Medina, que está publicado, el libro está publicado por la Academia Nacional de la Historia, en donde esas palabras fueron quitándole, ¿cuántos años van del 45 aquí? 70, 40, 80, unos 80 años, 40, 80 años. 79, Exacto. exactamente 79 años, para cumplirlos en el mes de octubre. En 79 años, simplemente adaptas la escritura de hoy día, año 2024, a la escritura del año 1945 y vas a ver reflejada la opinión de está en peligro la región.
Está en peligro la región y eso es cierto que está en peligro la región. Yo con eso no estoy justificando intervenciones, ni estoy justificando digamos, las famosas injerencias. Eso yo creo que es otro tema que podríamos discutir. Pero lo que sí es cierto es que nosotros, si seguimos etiquetando a los Estados Unidos como el imperio maluco, bicho degenerado que viene como un diablo a hacerle daño a los países latinoamericanos, y a Boric, a Petro, a Lula, etiquetarlos con la misma etiqueta de los Castro y de Ortega, entonces nosotros estamos, y perdóname la expresión tan coloquial, estamos fritos. Porque es que nosotros tenemos que aprender a ver las diferencias, los matices y ver en realidad qué es lo que estamos discutiendo. Si hay un problema con la democracia, lo que habría que preguntarse es cuáles son los elementos que la democracia no está satisfaciendo en la población. Ujú. ¿Por qué se han suscitado las discusiones y los problemas alrededor de la democracia? Esto no es asunto de derecha y de izquierda, más allá de que tú me digas, amigo, no, tú estás más cerca de un pensamiento que privilegia tales elementos y a eso es lo que se llama izquierda, o estás más de este lado, que es lo que se llama derecha. Pero es que Que de paso es todos tienen indistinto componentes de todos. de A todo. menos que seas un maniqueísta y entonces, bueno, aun cuando apliques contenidos de derecha, entonces no los quieras ver, porque quieres voltear No, por lo que pasa allí. es que quizás en el discurso más general o más de la población se asocia también a una personalidad. Entonces parece que hay una personalidad como si fuese la portada del libro de las derechas en la América Latina. Entonces sale la cara del que, como si fuese una banda de rock, el que sale primero es el cantante, pero hay un montón de gente atrás. Entonces Ujú. yo creo que también hay representantes políticos que al sentir que le meten esa categoría, que eres de izquierda o de derecha, inevitablemente te asocian con ciertos personajes que tienen esa bandera y que quizás tú te quieres distanciar, porque no son los dueños además de la verdad. Es decir, entonces todas las izquierdas son malas o todas las derechas son malas porque hay un representante que hace esto o lo otro, ¿no? Digo, más que en el Ujú. discurso quizás académico, lo que uno puede escuchar en la calle, ¿no? Lo que dice la gente que no está interesada en un estudio político, asocia muy fácilmente, entonces, ¿quién es de izquierda? Esta persona. Bueno, esa persona es buena, entonces es la generalización, ¿no? Como se hace con las nacionalidades. ¿Todos los venezolanos son buenos o todos los venezolanos son ladrones? Todas las personas de tal lado, y creo que eso es lo que hay que desmontar, porque no hay izquierdas buenas y derechas malas. Hay candidatos de izquierda o hay representantes de izquierda que hacen las cosas bien y hay que, puedes estar quizás más apegado o coincidir más con algunas políticas que tradicionalmente se han asociado a algunos de los movimientos, pero de nuevo, eso ha cambiado tanto y las realidades de nuestros países de América Latina son tan distintas que la izquierda en Argentina no es lo mismo que la izquierda en Venezuela. Entonces, ¿cómo hacemos para quizás simplificar un poco eso y que los consumidores al final, que son los electores, puedan decir, cuando se escoge en una elección, decir, no hay que escoger más por izquierda o derecha, hay que escoger por lo que representa el candidato, el partido político, inclusive el proyecto que ofrecen, ¿no? Mira, hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención durante estos meses de campaña y de contacto con la gente en las calles, en las concentraciones, en las reuniones, eh, y es algo que no lo había sentido anteriormente o que ha sido muy mal interpretado muchas veces. Y es el deseo de la gente de ver a personas capacitadas al frente del Ujú. gobierno. Ujú. Cuando yo fui incorporada a la Academia Nacional de la Lengua, me sacaron una cantidad de fotografías, me mandaron un fotógrafo, y son unas fotografías preciosas. Eso era una de las angustias que yo tenía con el lío del teléfono esta mañana, que las iba a perder todas. Y muchas de esas fotografías yo las puse en algunas de las redes, entre ellas Instagram. Y leí mucho los comentarios de algunas de las fotografías. Y recuerdo específicamente cuando yo estaba en las fotografías del grupo en donde estaban mis alumnos de doctorado de Derecho conmigo en los pasillos del Palacio de las Academias, en el brindis, que ellos mismos fueron los que lo organizaron. Y en los comentarios
había frases que se fueron repitiendo a lo largo de todo este tiempo de campaña, no solamente en este caso que yo estoy contando de la fotografía, sino que lo leo y lo veo en una cantidad de lugares, diciendo, por fin hay gente educada, gente preparada, gente que que puede estar al frente de la conducción del país. Una de las cosas de las características que les encanta del mundo es esa serenidad que tiene él para hablar y lo que se le nota de que él prepara lo que él va a decir. Él no está improvisando lo que está diciendo a lo loco, sino que lo piensa muy bien. Evidentemente con su gran carrera de diplomático que tiene atrás. Entonces, la gente eso lo han enganchado con él. En el caso específico mío, a mí no me gusta hablar de mí porque yo en esto me cohíbo mucho. Una de las cosas que sacan permanentemente cuando me van a describir o van a hablar de mí es la preparación que tengo. Entonces te das cuenta que la gente está deseando eso, Ujú. de tal manera que plantear las discusiones y el desmontaje, como tú bien lo llamas, Julieta, de todas esas categorizaciones que nos han conducido a caminos errados y a Ujú. diagnósticos errados, yo creo que se tiene que hacer paulatinamente, que los tenemos que ir promoviendo, porque nosotros que tenemos esas posibilidades de hacerlo a través de estos medios, a través de estos espacios, para que la gente se involucre. El día que yo di la charla en el foro del Frente Amplio de Ajá. Venezuela Libre, yo me quedé asombradísima de la cantidad de personas que estaban, Alejandro. Yo no me acuerdo en este momento el número, pero era una cosa que llamó tanto la atención que los organizadores me lo dijeron. Y ahí tú te das cuenta la necesidad que tienen las personas de que tú les hables con conocimiento de causa sin que eso te esté diciendo que tú tienes la verdad en la mano, porque tú estás poniendo en común tu pensamiento para que sea discutido, para que Claro, nosotros podamos llegar a claro, mejores diagnósticos. así es. Entonces yo sí creo, Julieta, en lo que tú estás diciendo, hay que desmontar todas esas concepciones tan equivocadas que tenemos sobre la política, sobre las derechas, las izquierdas, los líderes, las generalizaciones, cuando tú dices todos son, no, no, yo no puedo decir todos son, aquí me sale el profesor de lógica, yo no puedo decir todo es, porque si yo digo todo es, basta con que uno no lo sea para que yo haya negado esa totalidad. Claro. Entonces, es Ori, importante. este, ya para ir terminando, porque ya se nos está pasando el tiempo, tú nombraste identificaste una palabra que se asocia con la izquierda dogmática, por decirlo de alguna manera, que es el progresismo. Progresismo. El progresismo, que de paso fue secuestrado, porque si uno ve la evolución, sobre todo en América Latina, de lo que han sido la implementación en la praxis de regímenes de izquierda, vale decir Nicaragua, Cuba, Venezuela, por nombrar esos tres, ¿verdad? Y uno lo que aprecia es un desmontaje de, del progreso, efectivamente. O sea, ahí es como, es paradójico, es una contradicción. Pero lo que quiero significar es lo siguiente, ya para ir cerrando, el progresismo nosotros lo podemos asociar a futuro. O sea, en el progresismo hay una idea de futuro o debería de estar relacionada con la concepción de progresismo, una idea de futuro, una idea de futuros quizás compartida, una idea de futuros quizás consensuada. Por ejemplo, Hannah Arendt dice que el espacio público es el espacio idóneo en donde deben evolucionar los pactos sociales y ese es el progreso de la historia de esa sociedad. Si nosotros vemos ahorita a Nicaragua, a Cuba, a Venezuela, que son, digamos, el triángulo ese que está allí, nosotros podemos prácticamente aseverar de que en esos tres regímenes no hay una idea de futuro. Lo que hay es una concepción política de permanencia, de salvaguarda y de ejercicio del poder. Pero no hay una idea de futuro, no hay una concepción en términos de Ortega y Gasset que decía, nación que no tiene idea de futuro no existe.
Entonces, no hay una concepción compartida de idea de futuro. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué define entonces una idea de futuro hoy para Venezuela, para Nicaragua, para Cuba misma, ¿verdad? Para un mínimo común denominador, por supuesto, ¿no? ¿Qué definiría una idea hoy de futuro asociada o no a esa palabra secuestrada que es el progresismo? Sobre todo viendo lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? Que digamos que es la violación más flagrante de la voluntad general y el asesinato al pueblo político más terrible que se ha ejecutado en la contemporaneidad en América Latina. Entonces, ¿qué asociamos a esa idea de futuro? La esperanza, la resistencia, o sea, el progresismo propiamente dicho, la necesidad de la construcción de un acuerdo común. ¿Qué? Fíjate, Alejandro, mientras tú estabas hablando me vinieron a la mente muchísimas ideas. Tengo que circunscribirme más o menos a una poca porque si no se nos hace demasiado largo. Porque me vino a la mente una tesis del doctor Maíz Vallenilla en el famoso libro El problema de América, cuando él dice que nosotros somos unos seres que siempre estamos en la categoría que él dice es el no ser siempre todavía. Ujú, No, es ujú, que hay que leerlo bien para comprenderlo. Y esas ideas de maíz que yo las estudié muchísimo en su momento, definen mucho lo que tú estás diciendo en este momento, ¿no? Pero cuando me circunscribes a de qué me agarro para ir hacia un futuro que me garantice salir de esta hecatombe en que estamos, a mí me vinieron a la mente dos respuestas. Una que es el rescate de la institucionalidad, porque nosotros perdimos las instituciones precisamente por no tener esas instituciones vigentes, es que está pasando parte de lo que está sucediendo. ujú, No tenemos una separación de poderes y ujú. al no tener separación de poderes, evidentemente la institución del sistema electoral, del ente electoral, llámenlo como sea, del poder electoral, dejó de tener vigencia y poder y fue suplantado por otro de los poderes tomando sus funciones. Y Y ahí con el el desastre. aplauso del propio poder, Sí, señor, con el con la aplauso. anuencia del propio poder. O sea, una cosa terrible, porque entonces ahí destrozas toda la concepción de Estado-nación, la estás Claro. destrozando. Pero además, lo otro que me vino a la mente, que no está desvinculado de lo que estoy diciendo, es la restitución del Estado de Derecho. Ujú. Nosotros no vivimos en un Estado de Derecho. Y al tú no tener el Estado de Derecho, ¿cómo puedes garantizar tú la convivencia en una sociedad? Tú te vuelves a Hobbes, al estado de naturaleza, Ujú. en sálvese quien pueda. El lobo es el lobo del hombre. O sea, es decir, ¿a qué nos tenemos que atener? Yo diría reinstitucionalizar el país o que recrear las instituciones. Ya las palabras se quedan cortas con lo que queremos decir en este momento y entre ellas creo que es indispensable la restitución del Estado de Derecho. Tú no puedes vivir en una sociedad amedrentado, perseguido, donde han sucedido en 48 horas, tú has visto apresar a dirigentes políticos, allanamientos de sus casas, es decir, una violación flagrante de todos los derechos. Entonces tú dices, ¿de qué estamos hablando? Pero ¿de qué estamos hablando? De una época de terror como la Revolución Francesa. Ujú. Es decir, pasamos de la toma de la Bastilla para llegar al terror. Bueno, parecería que si a mí me pides una caracterización, no dudaría en decir que sí, que es la época del terror. Un poquito antes de entrar a hablar con ustedes, que había logrado restituir algunas de las cosas aquí en la casa, estaba viendo en las redes los peligros que están acechándonos en este momento en el país. Entonces, yo creo que tendríamos que empezar por ahí, Alejandro, sin que eso sea excluyente de Ujú. otros elementos que pueden venir a la mente. Como te dije, me vinieron a la mente muchísimo, muchísimas cosas, pero creo que podría resumirlas en esas dos principalmente. Bien, gracias. Una palabra final, Juliet. No, yo creo que
Con lo que dijo Corina, uno puede decir que antes de comer balanceado es importante comer, ¿no? Antes de hablar de nutrición balanceada tenemos que tener una nutrición mínima. Creo que hay que rescatar unos estándares mínimos de ciudadanía y reconstruir esta idea tomando en cuenta esto, ¿no? No caer en lo mismo de parcializarnos y de creer que el país se puede construir de unos contra otros o de un revanchismo, ¿no? Tenemos que construir y creo Mm, que se está haciendo ujú. de alguna manera desde una construcción pacífica, democrática, pensada más que de una reacción, ¿no? Porque a veces está, como usted decía, este tema de que estamos en una cuestión tan horrorosa, pero te lleva a reaccionar desde ahí, desde el miedo y la sobrevivencia. Y yo creo que es pensar un poquito más, eso sí, en una sociedad futuro que, donde queremos estar parados cuando esto termine, porque va a terminar en algún momento, y qué país queremos. Así que yo muy orgullosa de estar hoy aquí en la entrevista con usted, admiraba mucho y confío que vamos a conseguir una salida oportuna para nuestro amado país. Gracias. Bien, hoy nos pasamos un poquito del tiempo, vale la pena, por supuesto. Tenemos una invitada especial, Corina Lloris, con nosotros hoy, hablando de ideología de izquierda y derecha versus institucionalidad, en donde la conclusión a la que llegamos es que lo que tiene que predominar dentro de cualquier estructura de régimen de poder o característica de régimen de poder existente, bien sea de izquierda, de derecha, de centro izquierda, de como usted lo quiera llamar, lo importante es la vigencia y la permanencia de un Estado de Derecho y de una institucionalidad a toda prueba. Entonces, muchísimas gracias a Corina Lloris hoy. Le recordamos que este programa, Cuadernos Políticos de ayer y hoy, llega a ustedes gracias al Centro de Estudio de Democracia y Participación Ciudadana, SEDES, y al Observatorio de la Diáspora Venezolana, transmitido gracias a la plataforma de Ojo con Eso, que emite su señal desde la Ciudad de México. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias a Corina. Una palabra final, por favor. Muchísimas gracias, Julieta, por tu presencia, por tu apoyo, por tu sonrisa tan agradable. Y a ti, Gracias. Alejandro, un abrazo en la distancia que pronto nos los daremos en libertad. Eso Amén. es el mensaje que quiero dar. Siempre debemos tener presente esa esperanza que será pronto y que será en conjunto todos los que estamos en este momento dentro y los que están afuera. Todos somos venezolanos. Yo en días pasados decía que Venezuela era un país tan grande que no tenía fronteras. Es Ujú. así, es Así así. es. Bien, Muchísimas muchísimas gracias a gracias ustedes. a todos y agradecidos a Corina. Gracias. Chao, feliz tarde. Ok, recording. Ya va. Aquí está. Stop.